Bien, hermanos, pues muchas gracias a Benjamín que tuvo a bien grabar estas alabanzas para que nosotros pudiéramos pues levantar esos cantos a nuestro Señor, y también le damos muchas gracias a César Cantú y a su familia, que él es el que ha sido el encargado de grabar todo esto, todos esos videos, y bueno, pues han tenido que trabajar en sus casas para poder tener todo esto listo. Vamos a volver a inclinar nuestro rostro y vamos a nuestro libro de Isaías que seguimos predicando de él. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, Padre, gracias te damos porque pues por estos medios nosotros podemos seguir congregando. Nos recuerda en aquellos tiempos en donde hubo persecución, no por un virus, sino por un emperador romano, y que obligó a muchos de los cristianos a esconderse, a llevar a cabo pues sus reuniones de adoración en las catacumbas. Te rogamos, Padre, que pues tú nos hagas valorar todo esto que tenemos al frente y reconozcamos que nos has puesto algo fácil el seguirte alabando y adorando por todos estos medios. Bendice a todos los hermanos que nos ven, que nos van a ver, y Señor, te rogamos que pues en esto que vamos a hablar del libro de Isaías nos hagas ver cómo tu palabra es viva, es eficaz, y pareciera que lo que Isaías le tuvo que decir al pueblo de Israel es tan actual como lo necesitamos precisamente el día de hoy. Bendice este tiempo de estudio, pues te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Isaías. Estamos en Isaías 40 y vamos a estudiar hoy los primeros 11 versículos. Isaías 40, versículos 1 al 11. Llegamos a una nueva sección en el libro de Isaías, y recordemos que pues dependiendo del autor que nosotros consultáramos, hay divisiones que ya se han hecho a través de los años del libro de Isaías. Yo tomé la división que hace el profesor Greg Harris, que por cierto está muy enfermo, no por coronavirus, por otras cosas. Les pido que oren mucho por él. Esta división que nos plantea él comprende los capítulos 40 y hasta el 66 y lo divide en tres partes. Estas tres partes están marcadas por una frase al final de cada sección, una frase que dice no hay paz para los malvados. Por ejemplo, si nosotros vamos ahí a Isaías capítulo 48, versículo 22, noten cómo dice esta frase, Isaías 48, 22, que es la primera sección, Isaías 40 al 48, ahorita les voy a hablar más de esta división, pero vean cómo concluye Isaías 48, 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Ahí mismo vamos a ver la siguiente sección que comprende de los capítulos 49 y hasta el 57. Y vean cómo concluye en el 57, 21. Vean cómo concluye también esta frase que dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Primero nos habló de los malvados, aquí nos habla de los impíos. Entonces, primera sección, del 40 al 48, segunda sección del 49 al 57 y la última sección va del 58 al 66, y vean cómo concluye precisamente en el 66, versículo 24. Dice ahí en el 66, 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí dicen, bueno, aquí no dice no hay paz para los impíos, pero recuerden que en el infierno no habrá paz para los malvados. Su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces, estas tres secciones las marca esta frase final de cada sección, no hay paz para los malvados, dijo Jehová, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, y su gusano nunca morirá, ni fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Cada una de estas secciones contiene un tipo especial de teología. Del 40 al 48 tenemos lo que denominamos teología propia.
Cuando estudiamos teología sistemática y en específico teología propia, nos referimos a toda la información que hay en la Biblia con referencia a la primer persona de la Trinidad, a Dios Padre, y su relación con las otras personas de la Trinidad y con el ser humano. Entonces, del 40 al 48 tenemos teología propia o bien todo lo que tiene que ver con Dios Padre. En la segunda sección, del 49 al 57, aquí está Isaías 53, uno de los pasajes más maravillosos de la Biblia. Del 49 al 57 encontramos el tema teológico de soteriología. ¿Qué quiere decir esto de soteriología? Viene de soter, que es salvación en el griego, todo lo que tiene que ver con la salvación. Recuerden que en la teología sistemática ordenamos, ¿verdad?, un tema específico de la Biblia y lo ordenamos de una manera lógica, comprensiva y coherente para que nosotros podamos entender todo lo que hay. La sistematización la requerimos nosotros, no Dios. Y por último, en los capítulos 58 al 66 encontramos otro tema teológico que es escatología. Escatos, que habla de los tiempos finales, algunos le denominan el escatón, ¿verdad? Escatología tiene que ver con todo lo que está relacionado a los tiempos finales. Entonces, en estas tres divisiones, que pues no sé en realidad cuánto nos va a tomar concluirla, vamos a ver de los capítulos 40 al 48 teología propia, de los capítulos 49 al 57 soteriología y del capítulo 58 y al 66 escatología. Aquí, en específico, en los capítulos 40 al 48, veremos un contraste constante entre Dios y los ídolos. A diferencia de la sección anterior, que comprendía los capítulos 1 y hasta el 39, ahora hay más bendición que juicio. En los capítulos 1 al 39 había juicio, después bendición, y ahora aquí hay más bendición que juicio. Hay juicio, pero el Señor quiere mostrar todo lo que son sus bendiciones. El juicio que vamos a ver aquí ahora se enfoca no en el juicio a las naciones, como fue en el capítulo 1 al 39, sino el juicio para los malvados, para los enemigos de Dios. Y bueno, en la sección que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cómo es que Dios quiere consolar a su pueblo, a pesar de que se van a tener que ir a la cautividad a Babilonia, como les fue predicho por Isaías en la última sección que estudiamos, en el capítulo anterior, ahí en el 39:6, le fue dicho al rey Ezequías, te vas a ir a la cautividad con los de Babilonia. Jehová, Dios, ¿verdad? Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Señor que comanda a los ejércitos, los ha tenido que probar por medio de la guerra, mandando en su contra muchas naciones, en especial a Siria. Recuerden que en los capítulos 1 al 39, el enemigo principal es Asiria. Dios mismo ha enviado a los que les hacen el mal para que ellos puedan ver que es mejor confiar en Dios que confiar en las naciones que los rodean. Es mejor el poder de Dios que el poder de las naciones. Es mejor ese poder espiritual, ese poder que no podemos ver, que a esos poderes que nosotros podemos palpar. Es mejor someterse a Dios que someterse a cualquier ser humano. En lo personal, me impresiona Dios, y su amor. Mucha gente dice, ¿verdad? Y sobre todo gente mal informada acerca de todo lo que enseña la Biblia. Algunos dicen, no creo en el Dios del Antiguo Testamento porque no creo que un Dios bueno mande matar a otros pueblos, ¿verdad? Y algunas frases similares a estas, pero la realidad es que ese tipo de personas no tienen un amplio conocimiento acerca de lo que la Biblia enseña, pero peor aún, no quieren someter sus mentes a la palabra de Dios, quieren someter sus mentes a su criterio personal. Dios es bueno, Dios nos ama y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se acuerdan lo que nos enseña 2 de Pedro 3:9? Y qué mejor que mostrando su ira en contra del pecado. Miren, esto es lo que hago en contra del pecado, esto es lo que hago en contra de los pecadores. A ustedes los amo, no quiero que pasen por eso. El que tenga oídos, que escuche y que aprenda a esto. Dios odia al pecado
y odia al pecador, no como algunos dicen que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. No, Dios odia al pecado y odia al pecador, pero todo pecador que se arrepiente, Dios le da de su gracia. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una persona que reconoce que su pecado solo merece la muerte, es capaz de valorar muy bien la gracia. Saberse culpable, indefenso ante Dios Todopoderoso, hace que comprendas la gracia. El pueblo de Israel ha tenido que pasar por muchas pruebas que han incluido la muerte de muchos de sus connacionales, de su pueblo, en manos de estos enemigos. Pero recuerden, enemigos que Dios les envió a causa de su mal comportamiento, a causa de sus pecados. Dios comprueba que nos ama cuando ejerce su disciplina sobre nosotros. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Qué es lo que ha impedido que Israel fuera lo que Dios quería? La respuesta es simple: su falta de voluntad para someterse a Dios. Prefirieron confiar en las naciones más que en el Dios con el que había un pacto ancestral. Ellos dijeron, es mejor lo visible, es mejor lo palpable, es mejor lo tangible, que esas bendiciones futuras y espirituales que nos esperan quién sabe cuándo. Ezequías, el rey de Israel, no ha sido capaz de comprender que su vida está sustentada por la gracia de Dios, que a pesar de su obediencia ejemplar, recuerden que eliminó todos los ídolos que su padre había metido a Acaz, él eliminó la idolatría, pero hubo algo que no eliminó: su arrogancia, su soberbia, su vanidad. Esto merece el mismo juicio que el pecado. La idolatría es comparada con la arrogancia. Él quiso hacer pacto con Babilonia, mostrando así su falta de sometimiento a Dios. Se van a ir a la cautividad de Babilonia. Esto es inevitable. Ahora las preguntas, ¿verdad? O bien las proposiciones que va a presentar aquí Isaías o que va a responder a Isaías, y estas surgen en algunos comentaristas, ¿verdad? A ellos vienen preguntas. Imagínense, el pueblo de Israel acaban de ser librados o van a ser librados, Ezequías de su enfermedad, van a ser librados de los asirios, vieron cómo fueron librados de los asirios, y ahora, ¿cuál sería la pregunta que surgiría en ellos? Bueno, ¿será que Dios nos libró de los asirios y también nos va a librar de los babilonios? O bueno, ¿por qué es que nos libra de un pueblo y nos entrega a otro? ¿Cómo debemos nosotros entender eso? El pueblo de Israel debió preguntarse, ¿será que seguimos confiando en Dios? ¿O ya esto quiere decir que ya no debemos de confiar en Dios y que Babilonia es más fuerte que nosotros? ¿Sigue siendo Jehová, el Santo de Israel, el único en el que debemos confiar? ¿O ya nos cambió? ¿Ya nos desechó? ¿Seguimos siendo el pueblo de su pacto? ¿O ya se fastidió de nosotros y de nuestra inconstancia? ¿Nos manda a la cautividad? O en este caso es Babilonia, que es más poderosa y en realidad no lo está mandando. Ellos son los que nos están conquistando con su poder. Más aún, ¿será que todavía hay planes para nosotros, judíos, verdad? ¿Será que todavía hay planes para nosotros en el futuro de Dios? Dios nos eligió a lo mejor nada más temporalmente y ahora nos desecha. Y la pregunta que debió haber estado resonando en sus mentes, ¿qué pasó con la Torá? ¿Qué pasó con el pacto de David? ¿Se acuerdan la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco? ¿Qué pasó con ello? ¿Qué pasó con el pacto de David? ¿Qué pasó con su promesa de defendernos cuando nosotros fuéramos obedientes? Ok, ya echamos a perder todo esto, hemos sido incrédulos, pero queremos arrepentirnos. ¿Y será que todavía Dios nos va a perdonar? ¿Sigue todo esto en pie? Bueno, estas son algunas de las preguntas que vamos a estar respondiendo a lo largo de los capítulos 40 y hasta el 66. Y antes de entrar de lleno a nuestro capítulo, veamos que va a haber estas respuestas. Y no los voy a llevar exactamente a los lugares donde están, pero va a haber estas respuestas en donde el Señor les va a decir: Babilonia es una herramienta del mismo modo que Asiria fue una herramienta en mis manos.
Dios es quien controla la historia, no los dioses de las otras naciones. ¿Se acuerdan que llegó un punto en donde dijeron, mejor vamos, el rey Acaz dijo, mejor vamos a adorar a los reyes de las otras naciones porque son mejores que Jehová, tienen mejor ejército que nosotros, ¿verdad? Dios les dice, no, yo soy el que controla la historia, yo soy el que controla los ejércitos, ninguno de los dioses ajenos tiene nada que ver conmigo. La destrucción de Babilonia es tan segura como lo fue la de Asiria. Jehová ha ordenado la conquista y al conquistador. Jehová los está mandando, no es algo fortuito, no se está saliendo nada del control de Dios. Recuerden, si solo un hecho se pudiera salir del control soberano de Dios, si solamente un microbio, un virus diminuto pudiera estar fuera del control de Dios, Dios no sería soberano. Todo está bajo el control de Dios. El exilio, ¿verdad? Se van a ir a la cautividad a Babilonia, recuérdenlo. El exilio seguirá mostrando que Dios es incomparable, que no hay Dios como Él que pueda explicar la creación y que pueda decir lo que va a suceder antes de que suceda. Esto es su salvación. ¿Quién vio la creación? ¿Quién fue el testigo? Dice ahí que el Señor creó a los ángeles y que ellos fueron esos testigos. Pero ¿quién fue el que contó la historia? Dios, que sabemos que se la tuvo que transmitir a Adán, a Eva, y ellos generacionalmente lo fueron transmitiendo hasta que Moisés fue el editor de toda esa información y lo escribe en el Pentateuco. Ahora sí. Iniciemos leyendo la sección que vamos a estudiar. Aquí les mandará un mensaje de consolación y les va a decir por qué deben de estar consolados. Primero les va a decir que estén consolados, tengan ánimo, y después les va a dar algunas razones por las que deben de sentirse consolados. Vamos a ver si logramos captar esto en nuestra primera lectura. Vamos a Isaías 40, y vamos a leer los versículos 1 al 11. Dicen así, inicia Isaías 40, verso 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí vemos un imperativo que dice que deben ser consolados, y después vamos a seguir viendo imperativos, pero vamos a ver un imperativo que les dice consolaos, consolaos, o anímense, sería también otra forma de traducir esta palabra, y después va a dar 4 razones por las que se deben de sentir animados, por las que deben recibir este consuelo, a pesar de que se van a ir 70 años a la cautividad de Babilonia. Recuerden, más o menos andamos 100 años lejos de que se vayan a la cautividad a Babilonia. Es como si alguno de nosotros estuviera cumpliendo algo que fue dicho hace 100 años. Dios es un Dios que infunde aliento para seguir el camino de la obediencia, y esto a pesar
de las circunstancias. Vean cómo inicia nuestro versículo 1, Isaías 40, verso 1. Consolaos, es doble, consolaos, consolaos. La palabra es un imperativo y recuerden, un imperativo describe una orden, algo que es un mandato, algo que se tiene que hacer. Nos dice, aquí da esa orden, esa instrucción a alguien que no es descrito. Y es como si les dijera, ustedes consuélense, ustedes mismos consuélense a ustedes. La repetición de la misma palabra en el hebreo da un tono de urgencia de parte de Dios. Recuerden que cuando hay una repetición, esto es enfático en el hebreo. Cuando se repite 3 veces es más enfático todavía. En efecto, es el profeta quien sigue hablando, pero lo que el profeta habla es la palabra de Dios, son las mismísimas palabras de Dios. Si bien aún no se han ido a la cautividad, van a ir, pero deben alentarse unos a otros porque Dios los sigue teniendo en mente y tiene planes para ellos. Esto es dicho antes de que se vayan, pero habla de su regreso futuro, y aquí es donde siempre nos mete en problemas Isaías, porque pues de repente se va al futuro, regresa del futuro, y aquí parece ser que en toda esta sección que vamos a estudiar, Isaías los ve como ya regresando del cautiverio o a punto de regresar del cautiverio. Y entonces aquí les está diciendo, consolaos, consolaos, ustedes consuélense a sí mismo, tomen ánimo, no estén desfalleciendo por el hecho de que yo los esté disciplinando. Dice ahí, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El hecho de que les diga pueblo mío indica esa relación cercana que Dios quiere seguir teniendo. Siguen siendo su pueblo elegido, siguen siendo el pueblo que ha amado, pero tienen que pasar por disciplina en el exilio allá en Babilonia. Y el hecho de que diga, dice vuestro Dios, esta frase de vuestro Dios, habla de ese pacto con Moisés. A Dios no se le ha olvidado su pacto mosaico, davídico, Él lo sigue teniendo en mente. Y cuando Dios, recuerden cuando Dios hizo el pacto con David, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, recordando que todo está en su mente, se acuerda de sus pactos, y esta frase, vuestro Dios, hace ese énfasis, sigue siendo su pueblo. Todo lo que ha pasado y lo que va a pasar no va a cambiar las circunstancias. El pueblo puede estar ansioso. Podemos estar ansiosos en medio de las pruebas, pero la realidad es que no podemos dejar de ser hijos de Dios. Así como el pueblo de Israel, nosotros hoy en día, Dios en su infinito amor dice, seguimos teniendo esa relación de padre e hijos, o bien como la iglesia que es la novia, o como Israel que a veces se manifestaba que era la esposa del Señor. Siguen siendo mi pueblo, seguimos teniendo una relación cercana, les dice el Señor a los de Israel, a pesar de la disciplina a las que yo los tengo que someter por su pecado. Aliéntense, consuélense, sigan adelante en su lucha por confiar en mí. Vean ahora cómo les va a dar razones, y vamos a ver de los versículos 2 al 11, al menos 4 razones. Y la primera razón para sentirse consolados antes de ir a la cautividad es que el tiempo de su disciplina ya concluyó. Recuerden, los está viendo como ya regresando. Vean cómo dice ahí el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Otros imperativos, hablad, decidle, también son imperativos. ¿Quién debe hablar? Al principio se nos dice que está hablando al mismo pueblo y les dice, ustedes consuélense, pero aquí da la orden, hablen al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido. Algunos comentaristas dicen que está recibiendo la orden
tal vez Isaías junto con otros profetas, esto debido a que está en segunda persona del plural, ¿verdad? Ahí es, ustedes hablen al corazón de Jerusalén. Otros comentaristas dicen que podrían ser sacerdotes los que debían hablar, pero el contexto dice que el pueblo es quien debe de hablarlo, ¿verdad? Ellos lo deben de hacer. Consuélense ustedes unos a otros, dense ánimo, hablen de cómo están pasando por la prueba, hablen de cómo está sucediendo todo esto entre ustedes. Dios está hablando al pueblo, ¿verdad? Por eso les dice pueblo mío, y creo que la opción más posible es que el mismo pueblo tuviera que hablar y dar voces. Y dice ahí, hablad al corazón de Jerusalén. Hablar al corazón es como dar ánimo, aliento, es como amonestarlos amorosamente. La idea es mover sus afectos, mover sus emociones a una acción. No basta con oír. Hay que poner en práctica. Hoy, los que han estado con nosotros desde la mañana, pues esta sería la quinta hora que están escuchando estudios. Si ustedes solo han tomado fracciones, bueno, no importa, pero la idea no es oír, hay que poner en práctica. Si las malas circunstancias, ¿verdad? En este caso al pueblo de Israel, los tenían paralizados, por eso les dice, háblenle al corazón, muévanse, actívense, pongan en acción su fe, practiquen lo que han creído. No es simplemente creo en un Dios poderoso, no es simplemente creo en un Dios soberano, sino vive la vida mostrando que eso es una verdad. Hoy es el día de confiar en Dios totalmente, no abandonar la fe por ninguna circunstancia adversa o muy malo. Recuerden, el pueblo de Israel ha pasado por todo. Viene de haber sufrido las amenazas de los asirios. ¿Y qué debe pasar? El exilio, el hecho de que se vayan a ir a otra prueba o de que vayan a tenerse que ir 70 años a la cautividad, no 40 días, 70 años a la cautividad, no los debe de hacer perder su confianza en Dios. El pasar por las pruebas no quiere decir que Dios no los quiere. Y noten, ¿qué es esto de hablarles al corazón? Hablar al corazón de Jerusalén habla de hacerlo de manera tierna, amorosa, de manera cuidadosa, pero también de manera seria, de manera enérgica. Y entonces Isaías dice en su voz, ¿verdad? O lo que él escribe, háganlo en amor, pero con firmeza para que haya cambios. Si no hay cambios, no están hablando al corazón de Jerusalén. Por eso le habla al corazón de Jerusalén de manera tierna, amorosa, de manera seria, enérgica, para que sigan confiando en Dios a pesar de todas las circunstancias que tengan que vivir. Jerusalén, ¿quién estará en foco desde aquí y hasta el capítulo 66? Vimos en el capítulo 1 al 39 a diferentes reyes ahí involucrados, pero ahora el mensaje está siendo dirigido específicamente a Jerusalén. Vean lo que dice ahí. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Otro imperativo, decidles, ustedes díganle que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Esto es futuro, ¿verdad? Es profético, acuérdense, no se han ido a Babilonia, se van a ir, pero cuando regresen, su tiempo es ya cumplido y su pecado es perdonado. Este perdón no habla de que el exilio haya sido un pago por el pecado. El exilio fue una consecuencia del pecado, porque como vemos aquí mismo en Isaías, Dios es quien perdona el pecado por medio del arrepentimiento. Ahí en el 43:25 de Isaías 43:25 nos dice que Él borra las rebeliones por su solo amor. En el 55:7 dice que Dios tiene misericordia del pecador. No se van al exilio a pagar por sus pecados. No hay manera de pagar por los pecados, recuérdenlo. El sufrimiento humano
es consecuencia del pecado, pero no se gana ningún mérito por sufrir a causa del pecado. ¿Se acuerdan qué nos dice Primera de Pedro 2:20? Primera de Pedro 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Ellos se van a ir a Babilonia como consecuencia, no para pagar por sus pecados. Esta era la consecuencia por su pecado. Levítico 25:26 nos habla en ese pacto mosaico de que iba a haber castigo por la desobediencia y bendiciones por la obediencia. Ellos han pecado, se merecen el castigo. Esta frase, ¿verdad? Entonces no nos habla de que haya una forma en la que ellos paguen por sus pecados. Y la frase que sigue ahí en ese mismo versículo está un poco más complicada. Presten atención, vean cómo dice versículo 2, Isaías 42. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y noten esta última frase, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, no hay manera de pagar por los pecados. Entonces, ¿pagar doble por los pecados? ¿Cómo es eso? Bueno, la paga doble era mandada en la ley mosaica, ¿verdad? Cuando alguien defraudaba la confianza. Y vamos a leerlo para que ustedes lo vean. Vamos a Éxodo para recordar ahí la ley mosaica. Éxodo 22. Y vean ahí en su versículo 4. Dice ahí, si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Aquí hablaba de alguien que hubiese robado algo. Vean en el 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entró, violó una casa. Y vean el 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Vean cómo inicia, en toda clase de fraude. Entonces, parece ser que esto de la paga doble involucraba que se había roto la confianza, que alguien había abusado, ¿verdad?, de ver la debilidad de un hogar, de ver la debilidad de un animal, se lo había robado o como en este caso, había tratado de abusar de su hermano y decía, eso que él tiene es mío. Y eso es por lo que el Señor decía, había que pagar doble. En este caso, pues yo creo que ellos han defraudado al Señor. Ellos han encontrado la manera de defraudar la confianza que Dios les ha dado. Y por eso es que les dice el Señor, ya pagaron doble, ya se cumplió la ley en ustedes, ya están pasando por la disciplina, ya han pasado por la disciplina que yo les había dictaminado. Aquí la idea, ¿verdad?, es que esta disciplina los va a hacer reconocer su pecado. Y recuerden, ese es el objetivo de la disciplina. Cuando se aplica la disciplina, piensen a un hijo. La idea no es destruirlo, la idea es que comprenda cuál fue el mal que él hizo. La disciplina es buscar que la gente sea capaz de reconocer su pecado delante de Dios. Si bien pecamos en contra de los hermanos, contra quien verdaderamente estamos pecando es contra Dios. Dios no quiere destruirlos, Dios quiere que reconozcan su pecado. Y noten el tiempo verbal, ahí dice, regresemos a Isaías 42, dice que doble ha recibido de la mano de Jehová. Noten el tiempo, está en pasado, aún no se han ido al exilio, pero esta es la certeza de la restauración. Esto lo ve el profeta, Dios manda el aviso por medio del profeta como algo ya concluido o como algo a punto de acabar. Entonces también la idea de doble podría tratar de decirnos que
han pagado el doble, pero ahora van a recibir también doble bendición, ¿verdad? Rompieron la confianza en Dios y esto pues los mandó al exilio. Pero ahora el Señor los trae de regreso. Como recuerden, lo he estado diciendo, no hay forma de pagar una vez por los pecados, menos doble. Entonces lo que aquí se enfatiza es que si bien rompieron la confianza que Dios les tuvo, el propósito que Dios tiene para con ellos es redención, no destrucción. Y la redención es más grande que la consecuencia por el pecado. Por eso debemos de sentir gozo, ¿verdad? Cuando nosotros somos disciplinados. Pero como nos dice Hebreos 12:11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Sino de tristeza. Pero al final da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Noten, a los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. Aquellos que han aprendido que cuando Dios está ejerciendo un castigo, era necesario que lo tuvieran. No que se estén justificando de por qué a mí, por qué yo, te lo mereces, porque esto te va a hacer crecer. Y por ahí algún hermano me decía en alguna ocasión que él oraba y le decía, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto tan malo? ¿No se supone que tú y yo nos reconciliamos en la cruz? Y le decía, a ver, Señor, dime qué he hecho malo, dime, acuérdame qué cosas has hecho malas. Y en ese momento él decía, sí, ya me acordé, Señor, sí, todo eso lo hice mal. Todo está bien, síguele, Señor, sígueme disciplinando, ¿verdad? Porque sí me lo merezco. Entonces, eso es lo que debemos de buscar. ¿Crees que el Señor te está haciendo pasar por algo difícil? Date cuenta. ¿Qué es lo que el Señor quiere que crezcas? Este es el objetivo final de la disciplina. Entonces, no busquemos detener la disciplina a los hijos, no busquemos detener la disciplina a la gente, lo han visto en la iglesia, porque detener la disciplina es falta de amor. Aplicarla es buscar aplicar el propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino en la disciplina? Arrepentimiento y restauración. Entonces, ellos deben de recibir este consuelo precisamente porque el Señor les dice, su disciplina va a concluir, no es para siempre. No crean que esto es para siempre. Nada más puede durar un ratito aquí en la tierra. Pero sigue hablándoles. Vamos a ver versículos 3 al 5. Otra razón por la que deben de sentirse consolados es que Jehová está a punto de manifestarse. Ahora llega en el versículo 3, fíjense bien lo que dice el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido enderécese, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta voz que clama en el desierto nuevamente no se identifica, pero sabiendo que Dios inspiró la escritura, quien es el que está hablando es Dios mismo, habla a través del profeta, pero el mensaje de esta voz que clama en el desierto es preparad camino a Jehová, para ver a Jehová, para ver la manifestación de la gloria de Jehová, como dice en el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová. Prepárense, la preparación, ¿verdad? Dice ahí, preparen el camino. Esto de preparar el camino ilustra una visita real, la visita de un gran mandatario o rey, y hay que preparar los caminos porque ese rey se acerca. Era la costumbre en aquellos tiempos de que cuando venía un rey, pues todo se adornara en la entrada de la ciudad para que él viera pues, la magnificencia de esa ciudad. Yo recuerdo cuando era niño, ya no lo he visto recientemente, pero cuando nos visitaba un gran mandatario, recuerdo yo haber ido por Periférico y que había mantas y cartelones dándole la bienvenida a ese mandatario que venía. La idea es esa, prepárense para darle la bienvenida.
ahí viene Jehová, prepárenle el camino y denle la bienvenida dándole honor. Pero recordarán que esto de preparar el camino, esta voz que clama en el desierto, en donde tiene que preparar caminos en la soledad, esto se dice de Juan el Bautista ahí en Mateo 3:3. Vamos a Mateo 3:3. Y déjenle ahí un separador en Mateo 3:3, otro en Isaías 40. Vamos a regresar a Mateo 3:3 en un momento. En Mateo 3:3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por su uso en el Nuevo Testamento, entendemos que prepararse es buscar la santidad. La idea continúa ahí en Isaías. Regresen, dejen ahí un separador y regresamos en un momento a Mateo. Dice ahí en el versículo 4: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Tiene que prepararse todo esto para la manifestación de la gloria de Dios. Dice: lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Dios no tiene ningún obstáculo físico, pero el pecado del hombre detiene o retrasa la manifestación de su gloria. Y ojo con esto de que retrasa el hombre la manifestación de la gloria de Dios. Dice segunda de Pedro 3:9, hace un momento lo mencionamos, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí es cuando alguien, ¿verdad?, pudiera decir: ay, el Señor se atrasa, o podemos decir: el pecador retrasa esta manifestación. No, el Señor es paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el camino es preparado adecuadamente, cuando hay arrepentimiento, entonces surge el perdón de los pecados para que se manifieste la gloria de Dios. La gente, en este caso el pueblo de Israel y también nosotros, tenemos que hacer preparaciones espirituales para que se manifieste esa gloria del Señor. Vean el Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Dice ahí: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Regresemos a Isaías, pero en el capítulo 48. Vayan a Isaías 48 y en su versículo 17 y 18 dice lo siguiente. Isaías 48, versículo 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Vean cómo dice el Señor: Él es el que encamina por el camino. Por eso allanar, abrir esa calzada, como dice ahí, es la idea de preparación. Regresemos a Mateo 3, ustedes pusieron su separador ahí en Mateo 3 y vean cómo dice Mateo 3, vamos a leer del 1 al 3. Mateo 3, dice Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Se dan cuenta cuál es la preparación a la que está llamando Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El arrepentimiento de Juan es equiparado, igualado con el preparar el camino o enderezar las sendas. El Señor requiere del arrepentimiento de Israel, requiere del arrepentimiento de todos aquellos que quieren ver su gloria, tú y yo incluidos.
que quieren compartir esa gloria con Dios en la eternidad. Requerimos de un arrepentimiento constante de los pecados. Sabemos que no vamos a ser perfectos, pero el arrepentimiento continuo y constante nos hace odiar el pecado. Una vez que la senda ha sido preparada por el arrepentimiento, entonces vean lo que pasa. Regresen ahí a Isaías 40. Isaías 40 y vean lo que dice el versículo 5. Ya cuando se preparó todo esto, ya cuando se enderezó calzada, muy interesante. No es ahí un caminito, una preparación sencilla, dice una calzada, algo amplio. Y dice ahí en el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No significará que verán la gloria de Dios a través de la creación o a través de la naturaleza o incluso a través de la historia. Significa que toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este momento es un momento glorioso, no ha sucedido ni para con Israel ni para con nosotros, porque ese toda carne juntamente lo verá nos habla de un tiempo escatológico. Esta es la razón por la que deben de estar consolados, motivados, alentados, ¿verdad? En el momento en el que Dios se manifieste. ¿Cuándo va a ser eso? Vamos a Isaías 60. Isaías 60, que en esa sección les dije que vamos a estar hablando de escatología. Isaías 60, versículos 1 al 3 dice lo siguiente. Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios quiso, siempre ha querido compartir su gloria con sus elegidos, y sus elegidos, ¿verdad?, han encontrado la forma de oponerse, de resistirse a ver esta manifestación de la gloria de Dios. Dios quiere que toda carne lo vea. Y les decía hace un momento, el pecado lo ha detenido, lo ha retrasado, no porque el pecado tenga más fuerza que Dios. Dios en su paciencia dice, me espero a ver cuántos más proceden al arrepentimiento. Esta aparición de la gloria de Dios será visible a toda carne. Esto aún no ha sucedido. Vean cómo Marcos 8:38, entre otros pasajes, ¿verdad? Hay varios acerca de este momento. Dice ahí en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es algo que va a suceder en el futuro. Y Dios dice, no te avergüences de mí, no te avergüences de mí en esta generación adúltera y pecadora. Declara con tus hechos, declara con tu obediencia que me amas, declara con tu lucha en contra del pecado que eres mi hijo. Entonces, ¿verdad? El consuelo que pide en el versículo 1 se encuentra en el hecho de que acaba la disciplina, según nos dice el versículo 2, y también ese sentir consuelo llega por el anuncio que Dios mismo viene a salvar a los arrepentidos, aquellos que como tú y como yo estamos arrepentidos de nuestros pecados, no los que le siguen dando la rienda suelta al pecado, los que han aprendido a decir, eso ofende a Dios y no quiero seguir ofendiendo a Dios. Esto sigue. Hay otra razón por la que deben de sentirse animados. Hay otra razón por la que deben de sentirse motivados. Y fíjense ahora en los versículos 6 al 8 les dice, miren, ustedes son frágiles, pero yo tengo un plan mayor. Ustedes son frágiles, pero yo tengo un plan mejor para ustedes. No me he olvidado de ustedes. No me he olvidado de esos pactos que yo tengo con ustedes. Vean, esto es esto que dice el Señor ahí. Versículos 6 al 8. Isaías 40, 6 al 8. Voz que decía, da voces.
Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Te dan cuenta la idea? Tú eres frágil, tú puedes perecer, pero mi palabra no. Dice ahí que esa voz le decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Este es algo que podemos tomarlo como desmotivante o como negativo, que toda carne es hierba y toda la gloria como flor del campo. Nota, nuestra carne es como hierba y cualquier gloria, cualquier cosa por la que nos podamos gloriar, es flor del campo. Tu belleza, tu estatura, tu dinero, tu estirpe, tu apellido, tu carrera, todo aquello en lo que tú te puedas gloriar, dices como una flor del campo que se va a marchitar. La hierba se seca, la flor se marchita, pero noten la razón, porque el viento de Jehová sopló en ella. Es una enseñanza sencilla, conocida por todos. Dejen de regar una plantita, ¿qué le pasa? Se seca. Dejen de regar un jardín con pasto frondoso, se seca, ¿verdad? Dejen de darle agua a un árbol, se seca. Dejen de ponerle a una flor algún cuidado, se marchita. Pero aquí nos dice que cuando Dios lo decide, Él sopla sobre la hierba. Él sopla sobre esa flor bella, sobre esa flor que Él ha diseñado y desaparece. Dios tiene el control de todo. Dios alimenta a las aves, Dios viste a las flores, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 6, ¿se acuerdan ahí versículos 25 en adelante? Esto nos muestra su soberanía, su bondad, su cuidado, y si lo hace con las aves, si lo hace con las flores, ¿qué no hará con nosotros? Toda carne es hierba. La declaración no se podía poner peor. Fíjense cómo dice ahí al final del versículo 7. Bueno, leémoslo todo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. O sea, ¿qué les está diciendo? Ustedes son frágiles. Ustedes no tienen nada. Ustedes están vivos porque yo lo quiero. Ustedes siguen ahí como mi pueblo porque yo los estoy sustentando. Pero en el momento en el que yo quiera, mira, un soplidito. Y te marchitaste y te moriste. Y te tienes que venir a mi presencia. Y por eso dice, ciertamente como hierba es el pueblo. El pueblo es hierba, se va a secar cuando Dios quiera, cuando Dios sople sobre ellos. El pueblo no ha podido permanecer firme al pacto del Señor. Dios hizo un pacto de amor con ellos. Dios los ha protegido, Dios los ha sustentado, pero cuando ha sido necesario, te meto en problemas. ¿Para qué? Para que aprendas que dependes de mí. La gente que se opone a Dios puede perecer con tan solo un soplo del poderoso Dios. El hombre es como hierba, y como hierba dependiente le conviene estar bien con el Creador. En cualquier momento Dios nos llama a su presencia. Por la razón que ustedes quieran, no necesita el Señor algún pretexto global o algo que esté pasando. En cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Podemos morir. De ahí que lo mejor es estar bien con Dios. Y vean cómo esta frase la usa Pedro. Vamos a Primera de Pedro 1, y ahí en sus versículos 22 al 25, Pedro usa esta misma frase. Y dice ahí en Primera de Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca
y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. ¿Se dan cuenta? La obediencia a la palabra de Dios. Somos renacidos por la palabra de Dios. Y aquí Pedro usa este pasaje para decirnos que nuestra obediencia es lo que más vale la pena, porque la vida puede desaparecer en cualquier momento. Debemos de ser obedientes a esto. Al entender esto, podemos comprender la noticia que tiene un carácter espectacular. Regresemos a Isaías 40, pero ahora vean el versículo 8. Esta noticia es fenomenal, es una noticia por la que el pueblo de Israel se debe de sentir alentado, pero es una noticia por la cual tú y yo también debemos de sentirnos alentados. Dice el versículo 8, Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo debiera entender esto Israel? Todo puede perecer. Todo puede perecer menos la palabra que Dios ha dado. Tus enemigos pueden perecer. Tus enfermedades pueden perecer junto con el cuerpo. Tus malestares pueden perecer. Los que te rodean pueden perecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que Dios dijo al pueblo de Israel se cumplió. Falta mucho por cumplirse, pero a este punto de la vida de Israel, ellos han podido comprobar cómo lo que Dios dice se va cumpliendo. La razón por la que debe de sentir consuelo es porque todo lo que Dios diga en su palabra a favor del pueblo de Israel se cumplirá. Conocer esto es una bendición para que todos los que viven una lucha continua por el pecado. Vale la pena vivir luchando en contra del pecado. Vale la pena buscar obedecer a Dios. Pero qué triste noticia es para los que se entregan a sus pecados. Para los que dejan de luchar y se dejan vencer por el pecado. Nunca debes dejarte vencer por el pecado. El pecado puede llevarte al infierno si no te arrepientes. Y no sabes en qué momento el soberano, el Dios Todopoderoso, decida soplar y hacer que te seques. La obediencia es lo que vale la pena. Todo lo que Dios ha dicho se cumple, se cumplirá todo. No faltará nada, ni para los judíos, ni para los gentiles, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y para el pueblo cristiano en el Nuevo Testamento. Ojo, conviene la obediencia, porque si todo se va a cumplir, si eres desobediente, se va a cumplir el castigo eterno. Y si eres obediente, se va a cumplir la bendición eterna. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 5:18? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jota, una iota. En el griego hay una iota suscrita, una pequeña i que a veces va abajo de una palabra y que simplemente indica que hubo una contracción ahí de un diptongo, pero dice ni una pequeñita cosa de esas. Y ni una tilde. Una tilde literalmente decía cualquier cosita que se levante como un cuernito. Vamos a decir el acento, ¿verdad? Hay muchos acentos en el griego. Dice, ni siquiera un acento de los que hay en una de esas palabritas que están en la ley, todo se va a cumplir. Y dice aquí mismo en Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Sus promesas son reales como la lluvia que cumple el propósito divino. Entonces, el consuelo que pide en el versículo 1 se encuentra en el hecho de que acaba la disciplina, versículo 2,
y porque llegue el anuncio de que Dios mismo viene a salvar a los arrepentidos, versículos 3 al 5, pero también el consuelo debe de sentirse porque Dios ha dicho que todo se cumplirá. El hombre morirá, pero lo que Dios ha dicho se cumplirá, versículos 6 al 8. El ser obedientes es más conveniente que ser desobedientes. Deben vivir consolados. Todo su sufrimiento se acabará y vean esto último. Vamos a lo último. Dios cumplirá su palabra de ser Emmanuel. ¿De acuerdan qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Finalmente, ¿por qué deben de sentirse consolados? Versículos 9 al 11. Vamos a Isaías 40. Dice el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Siguen los imperativos. Súbete, levántala, levanta la voz, di, ¿verdad? ¿Y qué tienen que hacer? Deben de decirlo a todas las ciudades de Judá, deben declararlo sin temor, sin dudar, que todo sea escuchado. Estos imperativos indican que el mensaje tiene que ser escuchado tan lejos como sea posible, en tantas regiones de Judá que estén al alcance. No dice que estén en el exilio, por eso creemos que vienen ya de regreso. Solo se habla del territorio de Judá, de Jerusalén. Ustedes mismos tienen que declarar las buenas nuevas, les está diciendo. Las ciudades que están a su alrededor deben de saber esto, porque esto es consuelo. Ved aquí a vuestro Dios. Literalmente en el hebreo, he aquí vuestro Dios. Una partícula que se usa en el hebreo, que es iná o iné, que es literalmente aquí está, y he aquí vuestro Dios, como si fuera una presentación. He aquí vuestro Dios, ya está presente ahí. No es algo que se vea como y posiblemente vendrá Dios. Es algo que se declara con totalidad. Se va a manifestar la gloria de Dios, como lo dice el 45. Aquí está, ya es un hecho. He aquí vuestro Dios. Habla del cumplimiento, habla de la fidelidad de Dios, habla de que lo que la palabra de Dios dice se cumple y viene reinando. Esto era lo que esperaban los judíos en el tiempo de Jesucristo. Por lo cual confirmamos que esto no ha sucedido. Vean lo que sigue ahí, dice, súbete a un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, ve aquí a vuestro Dios, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará, ¿verdad? Esta era la idea, por eso es que los judíos dijeron, pues, ¿cómo va a ser nuestro rey si ahí dice que va a venir con poder y que va a señorear? Bueno, no entendían que el Señor Jesucristo va a venir a reinar en un milenio literal sobre la tierra, en donde va a manifestar exactamente esto. Recuerden, hay quienes no creen en un milenio literal, nosotros creemos en un milenio literal. Él no solamente viene como un observador del cumplimiento de las leyes naturales. Esta frase nos lo describe personalmente, presente, ejerciendo su poder y cumpliendo toda su voluntad a cabalidad. Y ojo con esto, porque esos son los detalles con los que luego juegan los que no creen en el milenio y los que sí creemos en el milenio. Bueno, ellos juegan, nosotros no. Hoy el Señor está reinando desde su trono y todo lo controla. Su voluntad siempre se hace, por eso a veces cuando me dicen, ay, voy a orar porque se haga la voluntad de Dios. No, no ores porque se haga la voluntad de Dios, esa se hace. Ora porque tú seas capaz de aceptar la voluntad que Dios ya ha decidido. Hoy y siempre se hace la voluntad de Dios. Les decía, a veces creemos que el pecado la detiene, la voluntad de Dios. No, no la detiene. Dios es paciente para con todos, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Y digo, algunos creen que la pueden detener porque la soberanía de Dios no se puede detener. Dios está actuando
en su totalidad y no se mueve ni una milésima de su plan. ¿Recuerdan lo que dice Daniel? Y vamos a leerlo para que lo vean ustedes con sus propios ojos. Daniel 4, versículo 35. Daniel 4, 35 dice lo siguiente. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, del cielo, perdón, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice, fíjense, él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Qué diferencia hay? Bueno, allí en el cielo todo el mundo está consciente de lo que está haciendo. Aquí creemos por esa libertad limitada que Dios nos ha dado, que nosotros podemos ir en contra de la voluntad de Dios, y no es cierto. La idea es que Él va a venir, su brazo va a señorear. Un día llegará que Él reinará sobre toda la tierra. Quiere decir que no hay poder creado que pueda que pueda oponerse en lo más mínimo a la voluntad de Dios, así por microscópico que sea, un pequeñito virus, un gran imperio, nada se puede oponer a lo que Dios está haciendo. Hoy Dios está reinando y Dios reinará, pero llegará el momento en que sus elegidos, sus hijos, su pueblo, rechazará de tal manera el pecado, de tal manera como lo rechaza Dios, que podemos estar en comunión íntima y constante con Él. Dios cumplirá entonces el ser Emmanuel, Dios con nosotros, cuando nosotros odiemos tanto el pecado como lo odia Él. Por eso es necesario que tú aprendas a luchar en contra de cualquier pecado mínimo que haya en ti. Trata de erradicarlo, no lo vas a lograr, pero busca hacerlo para que entiendas cuál es la mente del Señor, para que en ese momento que estemos con Él, tú puedas tener empatía con Él y decir, esto es pecado, no lo quiero, lo rechazo. Y es cuando la gloria del Señor se va a manifestar. El pueblo en ese entonces estará perfectamente alineado a la voluntad de Dios en ese milenio. Estaremos alineados, no digamos, ay Señor, qué injusticia, ¿por qué mi marido es así? ¿Por qué mi esposa es asado? ¿Y por qué mi jefe es tan injusto? Y los maestros no me tienen misericordia y mis papás son tan exigentes. No vamos a decir nada, vamos a decir, Señor, tú lo has mandado, eso así es. Dice aquí en el versículo 10, ¿verdad? He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. En la antigüedad no había salario para los soldados. A ellos se les garantizaba una repartición de los botines que lograban. Aquí no describió una guerra, pero sí una recompensa. Sí hay una repartición. ¿Y qué mejor recompensa nos puede dar el Señor que la salvación por su sola gracia? ¿Se dan cuenta? Somos más que vencedores. No hay que esperar para recibir ese botín. Ya lo tenemos. Dios ya nos dio la salvación. Miren, vamos aquí mismo a Isaías 62:11. Isaías 62, versículo 11. Y aquí vean cómo es que el Señor quiere presentarse personalmente a dar esos premios. Dice aquí, he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Recuerden, nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, en donde solamente habrá premios, ¿verdad? Y ese tribunal de Cristo creemos que se va a llevar a cabo en el rapto. Pero después viene el gran juicio del trono blanco al final del milenio, en donde va a haber juicio para condenación a todos aquellos que no se hayan querido someter al Señor. La salvación de Dios es la obra monumental, más grande, la mejor. Hoy la salvación es un regalo para israelitas, para cristianos, para toda la humanidad que quiera creer en Él. Todo lo que Dios eligió no se perderá. Dios ya eligió, pero no sabemos quiénes son los elegidos. Por eso es que tenemos que ir a compartir el evangelio.
No sabemos quiénes son aquellos que Dios ha elegido. Entonces, cuando compartimos el evangelio es como decirle a la gente, ven y checa, tal vez tú seas uno de los elegidos, ¿verdad? No se los decimos de manera literal, pero el Señor nos dice, vayan y hablen. Así como aquí les dice, anúncialo a Judá, anúncialo en Sión, anúncialo en Jerusalén, anúnciala por todos lados. Y esto nos recuerda Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nos dice, nosotros debemos de decirlo por todos lados. Y vean, hoy más que nunca este mensaje tiene que ser escuchado. Los medios de comunicación lo facilitan. Es impresionante, nos compartía el pastor Luis Contreras, cómo ahora que estuvimos ahí en la conferencia de pastores, algunas personas se le acercaron y le dijeron, oigan, yo escucho los estudios de Iglesia Cristiana de la Gracia. Para nosotros es una gran bendición. De repente vemos que alguien hace un comentario de Chile, de España, de todos lados y esto es parte de la congregación, o sea, no solamente los pastores lo hacemos, lo hace la congregación, todos ustedes en conjunto. El Señor ha creado estos medios, vamos a usarlos y noten, hay tanta información ahora en el internet que nublan el mensaje de Dios y debemos de ser esforzados en predicar el mensaje correcto en internet y que el Señor alcance a los que haya elegido por medio de esa predicación. Requerimos predicar el evangelio. Ahorita estamos por internet porque no nos queda otra opción. Recuerden que el internet no sustituye a la congregación. A la congregación debemos de ir, como dice ahí Ezequiel 30, ¿verdad? Aquí una oveja nos pise, aquí otra nos echa a perder la hierbita, aquí otra nos enturbie el agua, para que aprendamos dentro de la iglesia a perdonar. Ahí es el centro de entrenamiento. Nosotros, ¿verdad? Debemos de entender que todo esto también, si bien es una motivación para Israel, es una motivación también para nosotros. Nosotros vamos a recibir esas promesas. Y algo más que debió motivar a Israel y que nos debe motivar a nosotros, porque recuerden, somos israelitas por herencias. Jesucristo es nuestro hermano, ¿verdad? Y Él es el primogénito de la creación. Nosotros tenemos esa herencia de Jesucristo y vean cómo será ese momento cuando el Señor esté aquí, que para mí es impresionante. Dice en el versículo 11, con esto concluimos, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién nacidas. Estas imágenes de un pastor atendiendo a sus ovejas son impresionantes. Se van de nosotros porque pues la mayor parte de la gente, aún los que viven en situaciones de rancho, ¿verdad? De tratar con animales, pues a veces no logran comprender estas imágenes. Nosotros menos que vivimos en ciudades, ¿verdad? En zonas urbanas donde ya no tenemos ese contacto con los animales. Pero este es un pastor atendiendo a sus ovejas de una manera muy especial. Dice, apacentará a sus ovejas. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Él literalmente los va a llevar cargando, abrazándolos. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta imagen deja a cualquier pastor terrenal fuera. Ningún pastor puede cubrir las características de un buen pastor, del pastor como lo es Jesucristo. Y esto es congruente. Dios no quiere que ames más a tu pastor que a Dios. Dios no quiere que seas más fiel a tu pastor que a Dios mismo. Qué bueno que no hay pastores que puedan cumplir con este requisito, porque eso te hace amar más a Dios. Para resumir, ¿verdad? Los trabajos de Jehová como pastor, de manera simple, de manera llana, podemos decir, Él va a cubrir todas las necesidades emocionales y materiales de sus ovejas. Podemos decir con toda certeza,
Hoy lo dudas, lo dudamos a veces, pero en aquel tiempo vamos a poder decir con toda certeza. Y esa es la diferencia de tener ese reconocimiento de Dios. Hoy lo dudas, ¿verdad? Sobre todo cuando llegan momentos de incertidumbre, pero debemos de ser capaces de decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. En la eternidad no necesitamos protección de nada, pero nos cuidará con mucho amor. La relación de Dios será cercana. Él será Emmanuel, Dios con nosotros. La segunda persona de la Trinidad estará ahí presente. Recuerden, a Dios nadie lo ha visto nunca, ni lo veremos. A quien podemos ver es a la segunda persona de la Trinidad. La primera persona de la Trinidad no es visible a nosotros. La tercera persona de la Trinidad tampoco es visible a nosotros. Solamente la segunda persona de la Trinidad, esto es Jesucristo. Jesucristo es Emmanuel. Él reinará 1000 años sobre la tierra junto con nosotros. Entonces, este consuelo no es solamente para Israel, este consuelo es para nosotros. No importa lo que estemos viviendo. Lucha contra el pecado, busca la obediencia, todo lo que diga la palabra se cumplirá. Entonces, el consuelo que pide en el versículo 1 se encuentra en el hecho de que acaba la disciplina, como dice el versículo 2, y porque llegue el anuncio de que Dios mismo viene a salvar a los arrepentidos, versículos 3 al 5, y deben de sentir el consuelo porque lo que Dios ha dicho se cumplirá todo. No habrá detalle que no se cumpla, de acuerdo a los versículos 6 al 8, y el ser obedientes, ¿verdad?, es más conveniente que desobediente. Deben vivir consolados porque todo sufrimiento se acabará y como vimos en esto último, Dios cumplirá su palabra de ser Emmanuel, Dios con nosotros. Todo esto debió motivar al servicio a Jehová sin vacilaciones. El pueblo de Israel debió decir, perfecto, con toda esta seguridad, vamos a servir al Señor. Estos son los mejores motivadores para servir a Dios desde cualquier ángulo, desde cualquier ministerio, desde cualquier forma. Vale la pena. ¿Por qué? Porque la paga, las consecuencias, como hemos visto, son grandes, son eternas para todos los que han aprendido a servir a Dios. Las bendiciones de servir a Dios, de entregarnos en sacrificio vivo, ¿verdad? Son bendiciones eternas, no temporales, como ofrece el mundo. Esto que les habla Isaías al pueblo, siéntanse consolados, porque todo esto se va a cumplir. Y va a llegar un momento, eres como la hierba, puedes perecer en cualquier momento, pero lo que dice Dios va a permanecer para siempre. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro gran Dios. Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que este mensaje que le diste al pueblo de Israel, pareciera que nos lo estás dando a nosotros el día y la hora que es necesario. En el momento en el que lo requerimos, al estar viviendo estas situaciones tan complicadas. Te rogamos, Señor, que seamos capaces de ver tu poder, tu consuelo en tu palabra y más en estos días que lo necesitamos grandemente, Señor. Padre, oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.